Buenas noches, mi nombre es Carlos Constantino y hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son los modelos pedagógicos y cómo están desarrollados estos a través del tiempo y con las teorías que se han venido suscitando a través del tiempo, valga la redundancia. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las teorías pedagógicas. ¿Qué es la teoría pedagógica? Tenemos que una teoría pedagógica, según Ruth Bernstein, es un marco conceptual en que se usa para explicar de modo racional y lógico el fenómeno de la educación, para predecir el rumbo que tomará en el futuro cercano. Un modelo pedagógico tiene una ideología múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un pensamiento sociopolítico y debe ser dirigido bajo muchos factores, que son psicológicos, sociales, socioeconómicos, los principios, metas. ¿Para qué? Para orientar a la sociedad propiamente, aprovechando el papel de la superestructura de la educación propiamente. Estas teorías se utilizan para construir un nuevo método educativo que posteriormente se prueba a ver si funciona o si no funciona. ¿Okay? Como anteriormente había dicho, podemos hablar sobre la parte de las qué teorías soportan un modelo pedagógico. ¿Qué necesitan los modelos? Los modelos necesitan una psicología, una sociología, una antropología, teorías pedagógicas propias para poder desarrollar las mismas. ¿Cómo se debe construir un modelo pedagógico? Simple y llanamente haciéndose unas preguntas. ¿Para qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Con qué enseñar? ¿Con qué se cuenta? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Y si se cumplió la meta? Eso es lo más importante. ¿Cuáles modelos pedagógicos han existido a través del tiempo? Han existido varias corrientes, entre ellas el modelo tradicional, que ya anteriormente se ha hablado muchísimo de ello. Tenemos el modelo conductivista, tenemos el modelo romántico, el desarrollista, el social, el pedagógico conceptual, el cibernáutico, sociales, de procesamiento de la información, conductuales, personales, entre muchos otros. Okay. Hablando un poquito más ahora a la materia que de verdad nos interesa, tenemos las que son los principios de cada uno de ellos. Para ir hablando de esos principios tenemos que ver lo que son qué autores desarrollaron dichos modelos. Por ejemplo, tenemos el de la pedagogía social. La pedagogía social fue desarrollado por un señor llamado Giovanni Pestalozzi, que nació en Zurich, Suiza, en el año 1746, y lo consideraba como el padre de la educación popular, ya que sus principios pedagógicos rompen con la concepción individualista, o sea, ya va más como la doctrina de Locke, y se preocupó por fundar una escuela con una psicología o una pedagogía social. ¿Cuáles fueron esos principios pedagógicos que motivaron a Pestalozzi a llevar esto? Simple, partir siempre de una vivencia intuitiva y comprensible por el educando, elevar la comprensión social, es decir, generar en ella una asociación con otros elementos, una asociación natural propiamente, y reunir en el todo orgánico de cada conciencia humana los puntos de vista que se alcanzan. En el método pedagógico, Pestalozzi no tuvo un carácter sistemático. Sus ideas son el aprendizaje, netamente. La intuición y el conocimiento fueron muy simples, pero fueron conceptos muy básicos en la parte de la pedagogía. El método didáctico tiene como padre el señor Johannes Herbart, que desarrolló lo que se llama la teoría educativa. Él nació en Alemania, un poco después que Pestalozzi, en el año 1776, y es el padre de la pedagogía científica, ya que construyó el sistema de la teoría educativa y logró clarificar algunos problemas pedagógicos y logró darle el carácter propio a la educación como ciencia de la educación, y propone diferenciar a la una ductibilidad y plasticidad que le generó a este autor a su pedagogía. En los principios pedagógicos que motivaron a Herbart a llevar a cabo la misma, fue la aprehensión estática, donde el educando contempla
claramente un objeto, la claridad de un objeto, el tránsito de una aprehensión a otra, la etapa de asociación o de comparación, ¿con qué? Con los con los objetivos, con el temario que se había planteado propiamente. La comprensión de diversos objetos en una profunda relación mutua, generalizar, sistematizar, crearle una comparación que pueda ser fácilmente digerida por los estudiantes. El proceso de conciencia para aplicar en su forma más variada el conocimiento adquirido. ¿Qué quiere decir esto? Dosificar la educación motivando por etapas, etapa de método, lo llamó la aplicación. Le asigna la misión al educador de crear estímulos que generen interés y determinar cuáles son los intereses que motivan al niño y modificar su energía para que ésta y los estímulos de ésta sean dirigidas a la educación propiamente. El método didáctico, vamos a pasar a otro método. El método didáctico habla más sobre la asociación, la claridad, la sistematicidad, el método propio y la aplicación del espíritu. Los jardines infantiles de Froebel fueron los principios pedagógicos que él utilizó. La educación se debe encaminar hacia las necesidades y a las tendencias. La educación debe ser consecuente con las características y exigencias de la naturaleza, y la misión de la escuela es guiar al adolescente a adquirir la conciencia de la unidad del espíritu humano con Dios. Sí, era un poco más llevado a la religión. Otros autores que también desarrollaron estos métodos, tenemos al señor Dewey, que habló sobre los principios, en sus principios, mejor dicho. Él establece que el pensamiento no funciona en abstracto y que no puede estar aislado a la acción. Debe estar ligado a episodios reales. Primero se experimenta, y luego se piensa sobre lo conocido. Y el pensamiento sí es reflexivo. ¿Qué quiere decir? Que no modifica el comportamiento, sino que es aplicarse problemas para poder resolverlo. Eso es lo que hace, y él establece más sobre lo que es educar, tener una mente disciplinada. El trabajo individual de Montessori también tiene otros principios, como tener en cuenta la necesidad del niño. El niño se encuentra en un estado de transformación continua e intensa, el ambiente social que se le ha dado, y entre muchos otros. También tenemos otros métodos, como el del método de proyectos, Cousinet, en el trabajo por grupos, el papel del maestro también, la escuela del taller, la pedagogía de Freinet, que fue la escuela taller propiamente, desarrollada en el año 1800, el autor nació en 1896, y el fin de la educación es el desarrollo máximo de la personalidad. La escuela debe estar centrada en el alumno, la formación de la personalidad. La escuela del mañana será la escuela del trabajo, y es una escuela del siglo XX. Para ese momento ya se pensaba para el XX, entre muchos otros. Vamos a hablar ahora lo que es de los modelos contemporáneos. Ahora vamos a hablar más sobre lo que son el cuadro comparativo en el paradigma humanístico pedagógico. ¿Cuáles son los principios básicos? El conductivista es una alternativa para educar basada en el estímulo-respuesta. En el humanista el humano es toda la totalidad. El cognitivo desarrolla más la parte de la representación mental y considera al sujeto como un ente activo. Y el constructivista toma dos tipos, lo que es el psicológico y el social. Asume el conocimiento y da previo nacimiento un conocimiento nuevo. Tenemos varios de ellos, como anteriormente se había dicho, muchos de estos autores que han desarrollado poco a poco estas diversas teorías. En los aportes a la educación podemos dar que la conductivista dio la relación al estímulo-respuesta desarrollada por Watson, y determina que el aprendizaje cuando hay un cambio del comportamiento.
El humanista establece la importancia que representa el ambiente y las vivencias, propiamente para aprender como humano. El cognitivo hace énfasis y presenta un interés en el desarrollo mental de la persona. La persona aprende bajo funciones psicológicas y procesos operacionales mentales. El constructivista, el profesor, se da el protagonismo, convirtiéndose en el responsable hasta de su propio interés. ¿Qué debe hacer el maestro? El maestro o el profesor o la persona que vaya dirigida a dar o a prestar el servicio, será el prestador o el que vaya a dar sus conocimientos. En la teoría, en el paradigma conductivista, dentro del paradigma humanístico pedagógico, en la rama conductivista podemos ver que el aporte de lo que es en esta rama fue que percibe el aprendizaje como algo mecánico y relacionista. El humanista promueve al maestro como un facilitador y parte de los potenciales individuales de cada persona y fomenta el espíritu cooperativo. En el cognitivo, aprenden y promueven a pensar, a usar la lógica. El aprendizaje significativo y desarrolla actividades que promueven el desarrollo de las habilidades intelectuales. Y en el constructivista tenemos que promover el desarrollo de la anatomía de los educandos, promueve una atmósfera especial de reciprocidad, de respeto y de autoconfianza, especialmente también de la enseñanza indirecta y el planteamiento de los problemas. ¿Para qué? Para eso, darle una solución propia. Bueno, esto es todo. Muchas gracias y les deseo a todos muy buenas noches. Hasta luego.